Vamos a cambiar de tema. En semanas recientes le hemos estado informando sobre los estragos que provoca la sequía, la carencia de agua en muchas partes del país, pero particularmente en la zona metropolitana de Monterrey. Y le vamos a preguntar al ingeniero José Luis Loeje Tamargo, quien fue titular de la Conagua, si en esto puede haber, digamos, una falta de planeación en infraestructura hídrica que ahora están pagando pues miles y miles de mexicanos en la zona metropolitana de Monterrey y en otras partes del país. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido nuevamente al programa. Muy bien, Pascal, muchas gracias por tu invitación a ti y a tu equipo. Primero, qué triste noticia la que acabas de dar, mi solidaridad con los familiares y compañeros de trabajo de Antonio de la Cruz, y desde luego me sumo a la exigencia de justicia y de combate a la impunidad, que parece esto ya noticias cotidianas. Desgraciadamente, sí. Pascal, efectivamente, lo que está sucediendo en Monterrey, como lo he calificado, es una llamada de atención para todo el país. Esto se puede repetir en las principales metrópolis de México y en condiciones mucho más graves, inimpensables, en concentraciones como es la Ciudad de México. Y otras ciudades importantes como Aguascalientes, por ejemplo, que depende 100% del abastecimiento de su acuífero de aguas subterráneas, que está en una condición de sobreexplotación. Y como esa te podría decir por lo menos 20 ciudades en el país con riesgos muy altos de falta de abastecimiento. Sí, es esto una consecuencia de una falta de previsión, de una falta de continuidad en los programas, de una agenda del agua. No por hablar de nuestra administración cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua, pero en el 2007 aprobamos una agenda del agua 2030, con una hoja de ruta, Pascal, con una serie de acciones y proyectos y sobre todo, lo más importante, con una inversión en infraestructura hidráulica continua año con año, del 2007 al 2030, condición que se corta cada vez que cambia un gobierno. O sea, cambia el gobierno del presidente Calderón, entra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las autoridades hacen a un lado la agenda del agua 2030, como siempre, la falta de continuidad, el pensar que cada administración tiene que volver a iniciar de cero, o que ellos lo hacen mejor que los anteriores, o que los anteriores fueron de otro partido político. Una condición terrible en nuestro país. No hay continuidad, no se mantienen las obras de infraestructura, no hay una agenda, y por lo tanto vamos en un camino de muy alto riesgo, Pascal. Cuando estuviste en Conagua, tenías, digamos, información que pues te permite decir que hoy, que todo esto pues es una terrible falta de planeación. Definitivamente, yo creo que la falta de planeación, digamos, cada sexenio tiene un plan de gobierno y tiene una, entre comillas, planeación. Pero el problema, Pascal, es que cuando tú hablas de recuperación en materia hidráulica, de infraestructura hidráulica, estás hablando de proyectos, en primer lugar, complejos, muy costosos y de más largo plazo. Es imposible a nivel municipal o estatal o federal resolver la problemática tan grave en muchos lugares, en muchas regiones, en solo 6 años. Es imprescindible pensar a por lo menos 30 años, ¿no? En nuestra administración, por ejemplo, el caso de Nuevo León, que venía ya de una crisis por ahí de los 80s, más o menos parecida a la que están sufriendo ahorita, hizo mejoras sustanciales. Yo te puedo decir que Monterrey tiene, al menos cuando yo tuve la oportunidad de estar al frente, el organismo operador de agua de mayor eficiencia en el país. Agua y Drenaje de Monterrey fue durante los 6 años de la administración, desde 2006 al 2012 de la Conagua, el número 1 a nivel nacional. En eficiencia, en tecnificación, lograron, obviamente con apoyo de la Conagua, nosotros, por ejemplo, aprobamos las 2 grandes macroplantas de Monterrey, con lo que Monterrey trata hoy el 100% de sus aguas residuales, lo que no hace la inmensa mayoría de las ciudades y municipios en el país, ¿no? O sea, eso es un logro importante. Segundo, Monterrey tiene varias fuentes de abastecimiento. Tiene el 50% de agua superficial, las tres presas más importantes que hoy son las que tienen el problema, y luego tiene una batería importante de pozos profundos, tiene un acuífero impresionante, muy importante, que es la Estanzuela, y tiene otra serie de fuentes como, por ejemplo, galerías filtrantes muy eficientes, ¿no? O sea, Monterrey me preocupa, es muy doloroso lo que está pasando en este momento, es muy grave el problema,
pero nada que ver con lo que vamos a sufrir en un futuro inmediato, Pascal, en muchas otras ciudades, por falta de planeación, como tú bien indicas, pero fundamentalmente por falta de inversión. La Falta de inversión en la inversión. infraestructura, No, no, la inversión en la sí. infraestructura hidráulica, Pascal, federal, se ha caído drásticamente. Voy a dar un dato que a mí me preocupa y que no es una cuestión de carácter político, ¿no? Yo salí de la CONAGUA en el 2012, o sea, hace 10 años. El presupuesto operativo de la CONAGUA en el 2012 era el doble del presupuesto con el que inició en esta administración. 2022 sí incrementó el presupuesto, pero lo incrementaron un 10% nada más. Costo operativo. Luego, programas de mejoras de eficiencia y de apoyo municipal prácticamente lo redujeron un 80%. Por ejemplo, programas de devoluciones de derechos, donde la CONAGUA devolvía el derecho que pagaba el municipio para obras hidráulicas, programas de mejoras operativas a través de agua potable y drenaje, un programa muy importante, que se llaman Paripasu. El gobierno federal pone el 50% y el gobierno estatal y municipal ponen el otro 50%. Y luego un programa muy importante que era el de mejora a la eficiencia de organismos operadores, prácticamente está reducido en un 80%. Esto es gravísimo, pero viene lo peor. Infraestructura hidráulica, las grandes obras, acueductos, presas, programas de recuperación de pozos, etcétera, está prácticamente en cero. O sea, aquí sí yo hago un llamado, y si me lo permites, Pascal, urgente, de carácter de emergencia nacional. No lo voy a hacer al presidente de la República, porque sabemos cuál es su respuesta. Lo voy a hacer a la Cámara de Diputados, que es la responsable de la aprobación del presupuesto, y lo hago al grupo parlamentario mayoritario, que es el que está teniendo la capacidad de la aprobación del presupuesto, al grupo de Morena, que ha reducido drásticamente los presupuestos para infraestructura hidráulica en el país de manera verdaderamente gravísima. Y este llamado lo hago con carácter urgente, Pascal, porque lo de Monterrey es solo una llamada de atención. Bueno, entonces es un tema de inversión en infraestructura que tendría que aumentarse en qué porcentaje. Yo te voy a decir, por ejemplo, cuando se aprueba la Agenda del Agua 2030, hubo un gran acoplamiento con la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto. Nosotros establecimos como mínimo mantener todos los programas de paripasu, es decir, los programas en que el gobierno federal apoya subsidiariamente a organismos municipales y a comisiones estatales de agua, que eran presupuestos muy importantes. Segundo, incrementar el presupuesto de la CONAGUA. La CONAGUA ha perdido una capacidad técnica impresionante, personal, especialistas, técnicos, por falta de presupuesto, porque le han quitado la mitad de su presupuesto operativo. Y tercero, en infraestructura, en el 2007 establecimos un mínimo, fíjate Pascal, un mínimo de 70,000 millones de pesos anuales continuos, obviamente con sus ajustes inflacionarios, al 2030, condición que se cayó en el 2012 y ahora se derrumbó, pero a cero, en el 2018. Entonces hay que recuperar esa inversión en infraestructura, pero desde luego con programas también innovadores que permitan inversiones importantes diferidas a largo plazo. Por ejemplo, asociaciones público-privadas, Pascal, que es una figura legal federal y aprobada en todos los estados de la República y de alguna forma satanizada por las actuales administraciones, por la actual administración federal, ¿no? O sea, la APP es una figura negativa, se roban todo, y eso es falso. Las asociaciones públicas privadas es un recurso muy interesante de asociación público-privado que te permite financiar a 20, a 25 años plantas de tratamiento, sistemas potabilizadores, sistemas de bombeo, acueductos, presas, etcétera. Y son convenios entre los organismos municipales o estatales o federales con consorcios privados, pero es una figura que sí funciona y funciona bien. Nosotros la utilizamos para las grandes plantas, por ejemplo, con mucho éxito, ¿no? Y por eso hago el llamado a la Cámara de Diputados. Es fundamentalmente un problema presupuestal. Sí. Y por otra parte, es un problema, como tú bien lo indicaste, de planeación. Ahora necesitamos la agenda del agua, proyectarla al 2050, Pascal. Bueno, pues llamada de atención a tiempo. José Luis, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, por este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, José Luis Loeje.
quien dirige la organización civil Ciudad Posible y también fue el titular de la CONAGUA, además de Semarnat y Profepa. Vamos